Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar con lo que viene siendo nuestro curso de consejería para seguridad de salvación, una labor de aconsejar para poder concretar pues una decisión de salvación, ¿verdad? De esta manera, para que podamos avanzar dentro de lo que viene siendo pues esta noble labor que realiza la iglesia o el cuerpo de Jesucristo. Vamos a iniciar con una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Marcos, si fuera tan amable, de dirigirnos a Dios en oración, hermano. Con gusto, hermano. Padre bendito, estamos agradecidos, Señor, por la fidelidad de mis hermanos que se han conectado y aviva nuestro corazón, Señor, también de los demás hermanos para que puedan también, Señor, tener ese anhelo, Señor, de poder hablar a otros de Cristo, de poder dar un consejo con tu palabra, porque sabemos que no vamos en nuestra propia opinión, sino vamos validados con tu palabra, Señor. Y te ruego que tú bendigas este curso, abre nuestro entendimiento para poder comprender y poder, Señor, capacitarnos y ser hábiles también, Señor, para poder hablar de tu palabra a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Pues gracias a Dios también en la mañana, ¿verdad? Por el esfuerzo de nuestro hermano Marcos, sabemos que no estaba del todo bien, ¿verdad? A él le correspondía poder también dar inicio el día de hoy. Sin embargo, pues eh, preferimos, ¿verdad? Que pudiera descansar y poder de esta manera, pues recuperar fuerzas. Él necesita también como cualquiera de nosotros, ¿verdad? El día de mañana, pues seguir adelante en nuestras labores, ¿verdad? Sigamos orando para que pronto pueda tener su recuperación, hermanos. Bien, queremos dar inicio, hermanas, hermanos. Abramos nuestra Biblia, ahí en el libro de Daniel, capítulo 12. Si alguien tiene esta porción, por favor, si fuera tan amable de leerla. Es Daniel 12. Hoy en la mañana hicimos la lectura de Daniel 12 y me llamó la atención precisamente este versículo, que es el versículo 3. Si hay alguien que me ayude a leerlo, si fuera tan amable. Adelante, hermana Lolita. Dice así la palabra de Dios, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, Es el el gran versículo 3, príncipe. hermana. 3. El 3. Ah, perdón, hermano, ¿cuál? Capítulo 12, versículo 3. Ah, perdón. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias, hermana. Dice ahí, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, a perpetua eternidad. Nos habla, hermanos, de que nosotros brillamos, ¿verdad? Pero brillamos en el sentido de el entendimiento que podemos nosotros adquirir a través de ser perceptivos, ¿verdad? En la palabra de Dios. Por supuesto que aquí en el libro de Daniel la aplicación tiene que ver en el sentido profético, ¿verdad? Cómo es importante estar apercibidos de saber cuáles son los tiempos que se manejan en la Biblia, tiempos en cuanto a épocas, no tiempos en cuanto a horarios, ¿verdad? Entonces, es algo importante que nosotros podamos entender, hermanos, que a través de la Biblia podemos ser entendidos, pero también dice en la segunda parte, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, dice aquí, a perpetua eternidad, es decir, también brillamos cuando nosotros estamos alumbrando a otras personas, ¿no es así? Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, pues estamos alumbrando con la luz no propia, sino la luz del Evangelio a otras personas, Amén. ¿verdad? Dice los que enseñan la justicia y de verdad, una de las cosas importantes que nosotros aprendemos a través de la Biblia es el camino de justicia, ese camino que abrió el Señor Jesucristo en su justicia para justificarnos a nosotros, ¿verdad? Y de esta manera conocer al que es verdadero y que mediante su sacrificio, la salvación del hombre, del ser humano, pudo ser, hermanos, eh, pudo ser posible. Y eso nos enseña que necesitamos seguir brillando y haga lo suyo este pasaje, ¿verdad? En el sentido de seguir resplandeciendo como luminares, también dice otro pasaje, ¿verdad? En el mundo. Entonces,
incluso a los nuevos creyentes, cuando usted los aconseja, usted les está resplandeciendo, ¿verdad? A través de la bendita palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hermanos, que este curso pueda ser también una luz, ¿verdad? Para que pueda usted iluminar a una nueva persona, a un nuevo creyente, que pueda acercarse a las cosas de Dios, se pueda acercar a la verdad, a la salvación, pero también, hermanos, a lo que viene siendo, pues, a una iglesia, ¿verdad? Como la de nosotros en este caso. Aunque sea misión, ¿verdad? Pero estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo Amén. hiciera cualquier iglesia organizada. Hermanos, vamos a compartir lo que viene siendo esta parte. Voy a ver si podemos compartir. ¿Se puede ver, hermanos, en su pantalla? Sí, ¿Qué dice, Sí, hermano. hermana Ángeles? ¿Qué dice? curso, consejería Consejería para salvación. seguridad de salvación. Muchas gracias, hermano. Perfecto. Gracias, hermana Mari. Por ahí pasó también un dedito, ¿verdad? Arriba. Bien. Dentro de lo que viene siendo el manual que les digo, que es una manera práctica de presentar el plan de salvación, aquí es el punto número 3 que estamos viendo. O sea, es decir, no vamos a ver ahorita lo que viene siendo el plan de salvación, sino nos concretaremos únicamente a partir de lo que viene siendo esta parte, ¿verdad? Que es la labor de aconsejar para concretar una decisión de salvación, ¿verdad? Que es lo que estamos nosotros viendo en esta parte. Dice ahí adelantito, hermanos, crónica de una decisión incierta. Vamos a leer esta parte, la tenemos lista para leerla. Y dice ahí, basada en hechos reales. Es algo que de alguna manera complementó y realizó, compiló nuestro hermano Enoc Gutiérrez Lozano, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer y lo vamos a comentar, ¿verdad? Dice en la parte de abajo ahí, dice, medita Perdón, en la hermano. crónica. Hermano Hugo, yo no puedo ver qué tengo que hacer o qué debo de hacer. Oh. Todos los demás, hermanos, una pregunta, ¿todos los demás ven lo que viene siendo la pantalla? Sí, ¿Sí, hermano? Sí, hermano. Mana Mari, sí. Cuando aparece el cuadrito de la presentación, hay que darle 2 clics para que se haga grande. Y ya podemos tener la visión completa. Y en la, Yo sí lo veo. y en la parte de abajo hay un cuadrito pequeñito donde es pantalla completa. Esa es la indicación a la hermana Carmen, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Sí, hermana Ya, a Carmen? ver, ¿Sí lo ve? Crónica de una decisión incierta, Es lectura. correcto, hermana. Crónica de una decisión incierta. ¿Sí lo ve? Sí, Sí. Hermana Ángeles, hermano Alfredo, ¿sí lo ven? ¿Sin sí, problema? sí. Sí, lo veo. Perfecto, hermanos. Gracias. Entonces, bueno, siempre puede existir, ¿verdad? Por ahí algún imponderable, no se preocupen. Lo importante es que puedan aprovechar lo relacionado a esta presentación, hermanos. Bien, continuamos entonces. Dice en la parte de abajo, y es lo que vamos a concretar dentro de lo que viene siendo esta lectura. Usted la va a ver, pero en la parte de abajo hágase estas preguntas que al final las vamos nosotros a ir contestando. Dice en la parte de abajo, medita en la crónica anterior. Pregunta número 1. Juan Hernández, que es el personaje que vamos a ver dentro de esta lectura, dice,
Juan Hernández salió de esa reunión con una decisión firme y bien fundamentada. ¿Por qué? Pregunta 2 dice, ¿qué errores u omisiones se cometieron en la atención a Juan Hernández? ¿Sí? Voy a repetir otra vez en lo que vamos nosotros a meditar. Juan Hernández salió de esa reunión con una decisión firme y bien fundamentada. ¿Por qué? ¿Qué errores u omisiones se cometieron en la atención a Juan Hernández? ¿Ok? Estamos entonces sobre esto, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces la lectura. La lectura le va a salir ahí, hermanos, en la pantalla. Dice lo siguiente. Escuche, por favor, o lea, por favor, también. Dice así. Juan Hernández, abrumado por los problemas, supo que había una iglesia donde se hablaba de Dios muy bonito. Un conocido le invitó y después de mucha indecisión decidió asistir a la reunión de esa iglesia. Llegó tarde porque un familiar le llamó por teléfono para contarle sus problemas. Al entrar, nadie lo saludó. Todo mundo estaba concentrado en lo que sucedía en el estrado. Ni una sonrisa recibió, más bien sintió el silencio de la gente como un reproche a su impuntualidad. Sin embargo, decidió quedarse. Ocupó un lugar solitario en un lado del auditorio y comenzó a escuchar los cantos. Poco a poco se calmó su corazón, agitado por la prisa y el nerviosismo de estar en un lugar nuevo para él y donde no conocía a nadie. Escuchó las expresiones de gratitud de la gente a pesar de sus problemas. Los cantos que hablaban de lo que Dios prometía hacer en las vidas y de lo que Dios es. Al momento de la lectura, se sintió mal porque nadie le dijo que podía traer una Biblia, la que fuera. Sin embargo, escuchó con atención, aunque no entendió mucho de lo que se leía, pues nadie le compartió su Biblia. Cuando llegó al tiempo de la predicación, comenzó con más fuerza la obra del Espíritu Santo en su corazón. Sintió que lo que se decía era para él. Al principio se preguntaba cómo es que le habían contado al pastor de su vida, pues cada versículo de la Biblia y su explicación tenía que ver con cosas muy personales. Recordó sus problemas, entendió que tenía que acercarse a Dios, pero no sabía cómo. Al momento en el que el pastor hizo la invitación, sintiéndose tan necesitado, no le importó lo que fueran a decir los demás. En esta iglesia había percibido que había respuesta a sus necesidades, aunque todavía tenía muchas preguntas. Nervioso, vacilante y con la boca seca, pasó al frente cuando le invitaron a hacerlo. El pastor le saludó y tuvo que esperar unos largos segundos en la plataforma, pues a pesar de que el auditorio estaba casi lleno, no había alguien que se ofreciera a pasar con él para explicarle más. Al fin, una persona de la congregación pasó con él. Sígame, le dijo con actitud seca, a lo que Juan obedeció. Cuando llegaron al patio, tuvieron que platicar ahí, pues no había lugar privado para charlar. Sin más preámbulo, el consejero le dijo, ¿y bien, pasó usted al frente? Sin duda quiere aceptar a Cristo. Pues, creo que sí, contestó Juan. Muy bien, le dijo el consejero. Vamos a hacer una oración. Repita conmigo, por favor. Juan, desconcertado pero deseoso de que algo sucediera en su vida, comenzó a repetir la oración frase por frase. Sin embargo, tuvo que hacer un esfuerzo por concentrarse en lo que le decía el consejero, pues éste iba repitiendo frases muy largas
y no quería equivocarse al repetir. Finalizada la oración, el consejero le dijo: le felicito por su decisión. Ahora sabe usted lo bien que se siente tener a Cristo en el corazón. Que Dios le bendiga. Ojalá que lo veamos por aquí en el futuro. Juan, agradecido, pero confundido en su corazón, se despidió de su consejero, el cual se perdió entre las personas que salían del templo. Pensativo y con muchas preguntas, comenzó a tomar camino hacia el auto. Nadie se despidió de él. Y en realidad, Juan no lo notó. Una mezcla de esperanza y confusión inundaban su mente y corazón. Alejándose de aquel lugar, recordaba las frases que más le habían impresionado del sermón y se preguntaba qué sería aquello de aceptar a Cristo. Bien, hermanos, terminamos esta crónica de una decisión incierta. Ahora sí, vamos nosotros a meditar en lo que viene siendo esta crónica. Y es aquí donde queremos, hermanos, la participación de ustedes. Ya la escuchamos, más o menos tenemos idea de lo que fue esta lectura y quisiera que me pudieran compartir qué piensan al respecto. ¿Juan Hernández salió de esa reunión con una decisión firme y bien fundamentada? No. No, No. no, diríamos nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Quién quiere responder? ¿Quién Porque quisiera no sabía responder? exactamente, Perdón, perdón, hermana Carmen. porque no sabía exactamente qué era lo que iba a hacer. Ok, es cierto. Por la frialdad del hermano, que no le atendió como... Muy bien, la actitud, ¿verdad? Del consejero no fue la más oportuna. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más detectaron en esta lectura? Pues ni la actitud del consejero, pero tampoco el guiarlo a explicarle que era aceptar a Cristo en su corazón. Correcto, también es algo importante eso, es cierto. ¿Qué más? Desde un principio, la congregación estuvo mal porque no le dieron la bienvenida. Nadie se ofreció a sentarse junto con él para compartir la Biblia con él. Desde un principio no fue atendido. Tiene toda la razón, hermana. Hermano Marcos, adelante. Cuando el consejero pasó con él, el consejero supuso que Juan quería aceptar a Cristo, Es cierto, también. respondiendo a la pregunta, ¿no? Como afirmativa. Sin embargo, Juan pues nunca habló más que cuando hizo la oración. Es cierto. Sí. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más pudieron El ustedes consejero, observar? el consejero tuvo que haberse dado cuenta que era una persona extraña, que nunca había estado ahí. Y desde ahí tenía que haber sido otra su actitud para con Juan. Correcto, hermana. Y por último, el no darle seguimiento por esa actitud, se notó que no se le dio seguimiento a la persona. No se le dio seguimiento. Qué importante es todo esto, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Porque hay más cosas aquí dentro de esta crónica. No atendieron su necesidad. No atendieron su necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Dios la sabe y el Espíritu Santo estuvo obrando en su corazón al escuchar y apropiarse del mensaje de la palabra de Dios. Sin embargo, en el momento de aconsejarlo, el consejero no tuvo ni la atención de mostrarle, de preguntarle si él entendía lo que había hecho o si podía nuevamente presentarle a Cristo como su Salvador. Correcto. Entonces Entonces, fueron varias omisiones, ¿verdad? En este caso, claro. lo que estamos nosotros. Eso no fue identificando. consejería. No fue consejería, es cierto. Empatía, No había empatía. lo que
lo que vemos en educación cristiana, que viene siendo el acercamiento a las personas, el sentir los problemas que puede traer la persona, que viene siendo empatía, ¿no? Así es cierto. ¿Cuán importante La es todo indiferencia. esto? Sí. ¿La qué, perdón? Indiferencia. La indiferencia, por supuesto, ¿verdad? Sobre todo a la hora de salir del servicio, ¿qué pasó? ¿Alguien se despidió de él? No, No. muy mal atendido. Son pequeñas, pero significativas omisiones, ¿no? Ujú. Sí. Hermanos, aquí vemos cuán importante es una persona cuando llega, ¿verdad?, a nuestra vida, cuando llega, no a nuestra vida, sino cuando llega a nuestra misión, a nuestra iglesia. Sobre todo personas nuevas, personas que necesitan ser atendidas, personas que necesitan el interés, ¿verdad?, de alguien que pudiera quizás a lo mejor satisfacer de alguna manera esa inquietud y esa duda y que las pueda dirigir a lo que viene siendo la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuán importante es la labor de la consejería? ¿No lo creen ustedes? Sí, Sí. mucho, muy importante. ¿Por qué es importante entonces la labor de la consejería, hermanos? Porque de ahí depende que la persona realmente salga convencida o desilusionada y se va a ir y no va a regresar. ¿Ustedes creen que ha sucedido esto dentro de nuestra misión, hermanos? Sí. Ah, pues sí, parece que sí. Preguntémonos todo eso, hermanos, porque quizás a lo mejor en este caso hemos sido responsables, ¿verdad?, de la falta de atención que merece una persona que llega con una necesidad y que quizás a lo mejor hemos cometido algún error o alguna omisión que haga que la persona no regrese o que la persona se vaya sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. O que quizás a lo mejor la atendimos, pero no la atendimos de una manera adecuada, de una manera correcta, ¿verdad? Como se merece o como el mismo Señor Jesucristo lo pudiera hacer. ¿Alguien más quiere Amén. comentar algo adicional a esto? Pues que es tan importante dar el hermano o hermana que da la consejería, pero también el resto de los hermanos, porque pues muchas veces muchos estamos sirviendo y ni siquiera ya cuando salimos, por ejemplo, de dar clases ya ni hermanos hay, o sea, ni siquiera podemos a veces despedirnos de la gente que va, pero los otros hermanos que no están dando clases o que no tienen un cargo, pues también son los que deben de ponerse las pilas y hacer por lo menos esa labor de ser un buen anfitrión por ser cristianos y por educación. Así es. Así es, hermano. Tiene razón. Son aspectos importantes dentro pues, de la atención que debe de existir dentro de una iglesia. De alguna manera, en clases anteriores, nuestro hermano Marcos había dicho que la iglesia es como si fuera un hospital, ¿verdad? Un hospital del alma. O sea, puede venir una persona con esa necesidad, ¿verdad? De querer sanar sus dolencias, hablando espiritualmente, ¿verdad? Y entonces, pues si no hay una respuesta, si no hay una atención como debiera, pues esta persona va a regresar a su casa de la misma forma en que llegó. Entonces son aspectos importantes, hermanos, que necesitamos ir considerando y que debemos de ir atendiendo, ¿verdad? Conforme pues a lo que Dios a través de su palabra nos insta a realizar, a hacer, ¿verdad? Como verdaderos creyentes en el cuerpo de Cristo. En meses anteriores hemos hablado y hemos enseñado acerca de lo que venía siendo los unos, el tema de los unos por los otros, ¿recuerdan? Tuvimos enseñanzas continuas en relación a ser miembros los unos de los otros, de poder amarnos los unos a los otros, y etcétera.
varios, ¿verdad? Varios temas en relación a esto y que son básicos y que son importantes para poder de esta manera atender esa parte de los unos por los otros. Y esta parte es algo importante, sobre todo para lo que viene representando, hermanos, un nuevo creyente. Ojalá que lo pongamos en práctica, hermanos, y que sea algo digno de consideración para lo que viene siendo pues los días de reunión, todos los días de reunión que tenemos y que tuviéramos algún hermano, alguna persona visitante para que lo pudiéramos considerar. Bien, de esto viene lo que sigue. En este caso, ¿por qué es importante aconsejar? ¿Sí? Es aquí donde viene esta pregunta, ¿por qué es importante aconsejar? Y viene el punto A, que dice, ¿por qué es importante aconsejar, hermanos? Porque así clarificamos la decisión que la persona desea tomar. O sea, clarificar quiere decir, vamos a definir cuál es la decisión que desea esta persona realizar. Cuán importante es clarificar esto, es decir, tenerlo nosotros claro, hacia dónde va la persona, ¿sí? Cuán importante es saber cuál es el sentir de la persona y solamente teniendo el contacto con la persona, teniendo la confianza, ¿verdad?, que podemos nosotros tener con la persona y que la persona también en nosotros vea pues esa parte importante del interés que nosotros le estamos tratando de proyectar. Por eso es importante la consejería, porque así clarificamos la decisión que la persona desea tomar. Es como cuando vamos al médico, ¿no? El médico le pregunta a usted, ¿cómo se siente? ¿Qué dolores tiene? ¿No es así? Les pregunta eso. En base a Sí, eso, es como él realiza ¿qué? pues una receta. Un Sí, diagnóstico. un diagnóstico, ¿verdad? En el diagnóstico, pues ahí es ahí donde se clarifica todo aquello que a usted le duele para poder ubicarlo y de esta manera, a través del diagnóstico, poder brindarle la atención médica que usted necesita. Es lo mismo en esta parte. Por eso es importante que nosotros podamos tener claro qué es la decisión que está tomando o que desea tomar la persona a la cual usted está aconsejando. Inciso B. También, ¿por qué es importante, hermanos? Porque el nuevo creyente en Cristo necesita una base espiritual para enfrentar futuros ataques satánicos, como entre los muchos son dudas, temores y muchas otras cosas por las cuales está luchando aquella persona. Entonces, esta persona lo que necesita es una base espiritual para enfrentar futuros ataques satánicos. Y hay algunos ejemplos ahí en la Biblia, hermanos. Por ejemplo, ahí en Génesis 3.1. Si tiene su Biblia, por favor. Quien tenga Génesis 3.1, que lo lea. Otro de mis hermanos que lea Salmo 42.3, si fuera tan amable. Génesis 3:1. Sí, por favor, ¿qué dice? Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo el árbol del huerto. Muy bien, hermana. También el versículo 4. El versículo 4. Ahí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Gracias. Si se dan cuenta, desde el principio de la creación ya existía el mal, ¿verdad? A través de la serpiente creó y generó duda, hermanos. ¿Generó duda en la vida de quién? Eva,
Exactamente, en este caso, en la de Eva, ¿verdad? De tal manera que siempre va a existir, hermanos, cuando uno desea obedecer a Dios, hacer y cumplir sus mandamientos, siempre va a existir una contraparte que va a rehusarse, que va a oponerse para que usted tome una decisión adecuada, de una decisión conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Salmo 42:3, hermanos? Salmo Dice, 42:3. fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Gracias, hermana. Si ven la última parte que dice, ¿dónde está tu Dios? Y esto, pues en este caso en el salmista, generaba a veces congoja, ¿no? Congoja, amargura, Ujú. ¿verdad? Por algo que era quizás a lo mejor una zozobra constante de alguien que le estaba diciendo, a lo mejor tú estás así porque crees en Dios. A ver, demuéstrame dónde está tu Dios. Es una forma, hermanos, de en la cual Satanás y sus demonios atacan, ¿verdad? Sobre todo la mente de aquella persona que quiere obedecer la voluntad de Dios. Mateo 4:3, hermanos. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan de esta porción, hermanos? Ujú. Es la porción en la cual se habla acerca de la tentación que hubo hacia el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, Y podemos nosotros observar aquí que llegó Satanás o el tentador, en este caso así se le denomina, y le dijo, porque tenía hambre, ¿se acuerdan que había ayunado 40 días y 40 noches? Por lo tanto, tenía hambre, entonces atacó ujú, esa parte física, esa parte débil de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, fíjense la insolencia en este caso, ¿verdad? De Satanás diciendo eso, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor Jesucristo no cayó en tentación, por eso dice la Biblia que Él no puede ser tentado, ¿no es así? ujú. Hermano, una duda, Y Él perdón, a respondió, lo mejor me salgo del tema, pero creo que ahí cuando dices si fueres hijo de Dios, en realidad en el original lo que significa es, ya que eres el hijo de Dios, entonces haz esto. O sea, Satanás no está poniendo en duda que él es. sí, lo que viene siendo aquí es la afrenta, es lo que ¿Sí? estamos nosotros aquí, quizás a lo mejor dentro de lo que viene siendo la interpretación, es la afrenta. De alguna manera, por supuesto que Satanás sabe quién es Jesucristo, ¿verdad? No tiene por qué ni siquiera dudarlo. Entiende y sabe a quién está enfrentando. Sin embargo, la afrenta aquí es lo más Sí. importante porque sabemos que si es una afrenta hacia el Hijo de Dios, por supuesto que lo hace para nosotros, ¿verdad? Quienes somos también, en este caso, no el Hijo de Dios con H mayúscula, sino hijos de Dios, ¿verdad? Formando parte a través de Jesucristo en la adopción. A esa parte estamos nosotros refiriéndonos en este caso. Entonces, entendemos dentro de estos pasajes, hermanos, que somos susceptibles de tentación, somos susceptibles de ataques, incluso, sobre todo en el sentido en el cual Satanás siempre va a querer apartar al ser humano de la verdad. ¿Por qué? Porque él es el tentador, porque él es el engañador, porque de alguna manera siempre va a existir esto. Y hermanos, en la consejería también usted va a estar enfrentando futuros ataques satánicos. ¿Cómo? A veces incluso dentro de este aspecto, en la consejería, a veces las interrupciones. ¿Saben ustedes acerca de lo que vienen siendo las interrupciones dentro de lo que viene siendo un aspecto importante en la consejería? Pues es básico y es vital que aquella persona no sea interrumpida, hermanos. Y a veces sucede que pues somos factores, ¿verdad? Pues de esta
importunidad, o podríamos ser. Hay que cuidar todo eso para que la persona pueda tener la mayor atención, porque es la palabra de Dios y es crucial. Ahí estamos hablando de que es cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces, esa parte es importante que nosotros la consideremos así, de vital importancia por la incursión a veces de Satanás en cualquier tipo de detalles, incluso utilizando las interrupciones, ¿no? Bien, Juan 5:24 dice aquí que nos asegura, diciendo que de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto nos habla acerca de que debemos de brindar esa parte importante, incluso dentro de lo que viene siendo pues esa parte, ¿verdad?, de duda que se puede suscitar dentro de lo que viene siendo la consejería, hermanos. Bien, continuamos adelante. El siguiente inciso es el inciso C. El inciso C nos dice, porque al aconsejar disipamos dudas respecto a su decisión. Es decir, dice aquí, le queda claro lo que no está diciendo. O sea, nos queda claro a los consejeros, ¿verdad? Dice, porque al aconsejar disipamos dudas respecto a su decisión. Le queda claro lo que no está diciendo. Y es cierto, a veces es importante poder disipar cualquier tipo de duda para poder, hermanos, entrar con la verdad de la palabra de Dios en aquellos aspectos que están quizás a lo mejor provocando eso, incertidumbre en el corazón de la persona, y nosotros tratamos a través de la palabra de Dios de tener esa oportunidad, hermanos, de aconsejar de una manera correcta y adecuada. Inciso D. La labor de aconsejamiento hace impresiva y por lo tanto inolvidable la decisión. Hay muchas personas que lo han testificado. Repito, la labor de aconsejamiento hace impresiva y por lo tanto inolvidable la decisión. Hay muchas personas que lo han testificado. ¿A qué se refiere esto? Pues sencillamente, hermanos, imagínense ahorita hablando de Juan Hernández, ¿cuál fue la impresión de lo que viene siendo esa labor de aconsejamiento? ¿Cuál fue su impresión al llegar a esa iglesia y tener esta experiencia? ¿Cuál fue? Era una iglesia fría. Sí. Pues en ese momento quizás no lo iba a entender del todo, pero si más adelante se hizo cristiano y se congregó en una iglesia, entonces iba a entender lo que le tocó vivir en esa ocasión, que fue totalmente desproporcionado. Es correcto. Estamos hablando de que fue una impresión totalmente negativa, ¿no? De cosas que no se pudieron realizar de una manera adecuada, de una manera correcta. Entonces, pues si hubiera sido todo lo contrario, si hubiera recibido la atención, si hubieran disipado sus dudas, si le hubieran atendido con amabilidad, hasta se hubiera, yo creo que acordado perfectamente de la forma y de la manera en la cual fue guiado por el consejero, se hubiera acordado hasta del nombre quizás, ¿no? Del consejero, y a lo mejor hubiera sido después ese consejero su discipulador, ¿no? De tal manera que hubiera hecho, unido, ¿verdad? Sus vidas a través de la amistad y a través del amor en Cristo. Sabemos que muchas cosas tienen que ver, hermanos, con esa atención. La labor de consejería es también entonces impresiva y se hace algo inolvidable, ¿verdad? En el sentido en el cual a veces yo creo que quienes hemos recibido a Cristo sabemos y entendemos quién fue quien nos guió y quien nos condujo, ¿verdad?, a lo que viene siendo nuestra seguridad de salvación. Y si no, pues entonces quizás a lo mejor no se hizo un buen trabajo, hermanos, ¿sí? Pero por la gracia de Dios somos salvos, ¿verdad? El Señor se apiadó de nosotros, a pesar, ¿verdad?, de las omisiones o errores que nosotros, o bueno, la iglesia hubiese cometido, ¿no?
Pero es importante que nosotros podamos entonces ver esta parte de lo que viene siendo la labor de consejería. Continuamos, hermanos. Tenemos todavía algunos minutos, ¿verdad? Para poder continuar. Tenemos 12 minutos para poder seguir adelante. Inciso E, porque les presentamos también, dice aquí, un espacio para indagar sobre lo que piensa y siente. Es decir, la labor de consejería, pues es eso, es una labor, hermanos, muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona ahí en ese momento quizás viene cargada de dudas o viene cargada de problemas, situaciones que ha sucedido en su vida familiar o en su vida personal. A veces hay gente, hermanos, tan importante es la labor de consejería, porque a veces ha habido gente que ha venido con la decisión en su mente de suicidarse, ¿sí? Imagínense hasta qué punto entonces puede ser la labor del consejero efectiva, ¿no? De tal manera que a lo mejor en ese momento la palabra de Dios a través de su siervo, el consejero, puede ser una palabra de paz, de consuelo en el corazón de aquella persona, de tal manera que pueda revertir completamente, ¿verdad? El Señor, esa parte tan complicada y difícil. A veces viene gente que está a punto de que su matrimonio se destruya y quiere ayuda en respecto a ello y se siente acongojado en su vida y muchas otras cosas que trae en la cabeza, ¿verdad? De tal manera que, como dice aquí, porque les presentamos un espacio, va a ser un espacio para indagar sobre lo que piensa y siente. Por supuesto que no es un espacio tan amplio en el sentido de los minutos que vamos a ocupar, pero sí en cuanto a la introducción para que aquella persona pueda reafirmar su fe en el Señor Jesucristo y que posteriormente Dios haga la obra en aquella persona y que pueda tener quizás una consejería tal vez pastoral, un poquito más amplia, pero ya con Cristo en su corazón. ¿Me explico? Son aspectos Sí. que a considerar también muy interesantes, ¿no lo creen? Así es. Otra cosa, ¿por qué es importante la labor de consejería, hermanos? ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Vayamos por favor a estas porciones, haga favor de buscarlas para que de esta manera podamos avanzar, hermanos. Ahí tienen ustedes las citas. Una de ellas es la que vimos, la primera es la que vimos hoy en la mañana dentro de la lección, ¿verdad?, del bautismo. Quien tenga Mateo 28, 18 al 20, si fuera tan amable. ¿Quién la tiene? Entonces, ella Mateo saliendo, 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, entonces continuamos con Hechos 15:32, hermanos, por favor. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Si se dan cuenta, al final dice, consolaron y confirmaron. ¿Confirmaron en qué? Pues en la verdad de las Escrituras, ¿verdad? Aquellos hermanos. Dice con abundancia de palabras. No son sus palabras, sino es la palabra de Dios. Gracias, hermana. Seguimos con Hechos 16:5 y luego 18:23, por favor. Adelante, hermanos. Ayúdenme. Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Muy bien, ahí está, confirmadas en la fe. Y aumentaban en número. 18:23, por favor.
Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Muy bien, al final otra vez dice, ¿verdad? Confirmando a todos los discípulos. Muy bien, labores importantes. Hechos 16:25 y Filipenses 1:6. Hechos 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Amén. Gracias, hermana. Ahí otra vez nos habla acerca de la confirmación. Luego dice, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, nos vamos perfeccionando de esta manera también, hermanos, a través de la confirmación de la palabra de Dios. Confirmar significa hacer más cierto, más estable. No es un dogma, sino una convicción. ¿Sí? Entonces, es importante entender lo que viene siendo la palabra confirmar, que es lo que utilizamos, ¿verdad?, en estas citas. Inciso G, dice aquí, en el cuarto de consejo se decide ¿qué? Vida o muerte. Vida o muerte eterna. Recordemos esto, con esto estamos terminando esta parte que viene siendo por qué es importante aconsejar. Y dice aquí, en el cuarto de consejo se decide ¿qué? Vida o muerte, vida eterna o muerte. Así es. Entonces, cuán importante es esta labor, hermanos, de consejería, de tal manera que, pues, considerémoslo como algo básico, vital, ¿verdad? En el momento en el cual estamos tratando con el alma, ¿verdad? De aquella persona que está decidida, no sé, a tomar algo entre lo que viene siendo la vida eterna o quizás rechazando, ¿verdad? Muerte. Y estamos hablando de lo que viene siendo la condición de muerte espiritual o muerte eterna. Bien, hermanos, permítanme reconectar esta grabación para que de esta manera podamos nosotros continuar con nuestro curso, hermanos. En este momento, bueno, ya van abandonando algunos. Vamos a enviar nuevamente, hermanos, el enlace para que continuemos adelante. Bien, hermanos. Continuamos entonces. Terminamos lo que es, por qué es importante aconsejar. Hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, ¿verdad? Que vimos por qué es importante la labor de consejería. Pero vamos a continuar. Vamos a seguir presentando. No me quiere dejar la presentación poner.
Ahí está. Bien, hermanos, vamos a ver en este momento lo que vienen siendo los elementos importantes para realizar la labor de aconsejamiento. Hay algunos elementos que debemos de considerar, hermanos, dentro de lo que viene siendo la labor de aconsejamiento o consejería. En primer lugar, hermanos, viene siendo ¿qué dice ahí? Adaptación. Adaptación. Perfecto. Ay, que están bien chiquitas las letras. Quiere decir que sí se ve. La adaptación. ¿Qué tiene que ver la adaptación, hermanos? Bien, la adaptación, en la adaptación el consejero debe saber adaptarse, ahora sí que a las situaciones diferentes que se presentan, ¿verdad? Por ejemplo, de la iglesia en la iglesia y en las diferentes campañas evangelísticas varían las costumbres de los predicadores respecto a lo que viene siendo la profesión pública de fe. ¿A qué nos referimos esto? Bueno, en algunas, el pastor, tenemos diferentes estilos de poder a veces efectuar tanto nuestra enseñanza evangelística como la manera en la cual la persona invitamos nosotros a lo que viene siendo, pues el que tome una decisión, ¿no? El que tome una decisión. Cuán importante es ver esa parte, para que de esta manera la persona pueda, a lo mejor a veces el pastor dice, aquel que desee aceptar y entregar su vida al Señor Jesucristo, manifiéstelo a través de levantar la mano, ¿no? Otro pastor dice, favor de pasar al frente a aquella persona que desea, ¿verdad?, realizar un compromiso con el Señor Jesucristo y entregarle su vida, ¿sí? Y hay diferentes formas, entonces es importante que el consejero esté apercibido de esto y de tal manera que pueda adaptarse a lo que viene siendo esta parte, percibirla de una manera inmediata y hacer lo que le corresponda. Ese es por un lado. 2, de ser posible, el consejero debe familiarizarse de antemano con las costumbres del evangelista o del pastor o pastores de la iglesia. Y dice aquí, a veces el predicador invita al prospecto a pasar al frente, a veces pide que se ponga de pie o que se quede después de la reunión. En algunas ocasiones ora con ellos también, el pastor ahí en su lugar. Entonces hay que ver todo esto dentro de lo que viene siendo la adaptación, ¿verdad? Hay que adaptarse a lo que viene siendo en este caso el estilo del pastor o del conferencista, ¿verdad? O del evangelista, como usted le quiera llamar. También otro elemento importante para realizar la labor de aconsejamiento es la preparación, ¿qué? Espiritual. La preparación espiritual, hermanos, es una relación correcta con el Señor, ¿no es así? Cuán importante es estar diríamos nosotros, en esa comunión con el Señor de una manera correcta, es decir, cultivar nuestra relación diariamente con Él a través del estudio de la Biblia y de la oración. ¿Cómo podemos aconsejar a otros si nosotros estamos faltos de esa preparación espiritual? Es difícil, ¿verdad?, poder realizar esto, pero es importante que un consejero, para seguridad de salvación, mantenga esa parte como su relación, su comunión correcta con el Señor. También es importante dentro de esta preparación espiritual tener un testimonio limpio. ¿Qué es esto, hermanos? No estamos hablando de perfección, estamos hablando de una persona que trata de tener un buen testimonio delante de los hombres, por supuesto, delante de Dios, ¿verdad? De tal manera que la persona pueda ser digna de confianza y que aquella persona a la cual estamos nosotros también aconsejando en ese tiempo, nos vea como confiables, ¿verdad? Como gente del Señor, con gente que tenemos nosotros nuestra conexión espiritual delante de Dios correctamente, ¿verdad? Y también dentro de lo que viene siendo la preparación espiritual, hermanos, es importante la fidelidad. ¿Cuán importante es la fidelidad? ¿En qué punto? La fidelidad a Dios, hermanos, también se ve a través de
estar en la casa de Dios continuamente, es decir, ser fieles, ¿verdad?, a nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque imagínense si usted va a aconsejar a una persona y le va a decir asista a la iglesia, y si usted no asiste, ¿qué va a decir aquel nuevo creyente? Me estás Pues diciendo, me estás aconsejando, ¿qué? que asista y tú no vienes, tú no te congregas. Sería una incongruencia, ¿no es así, hermanos? Sí, Entonces, cuán importante es que para poder nosotros aconsejar a una persona, a un nuevo creyente, pues podamos nosotros predicarle con el ejemplo, ¿verdad?, de esa amén. fidelidad delante de Dios. Cuán importante es entonces este inciso B, la preparación espiritual. Sigamos adelante. También otra parte importante es lo que viene siendo la preparación escritural. ¿A qué se refiere este inciso? El inciso C de la preparación espiritual, hermanos, es pues exponer con claridad y sencillez el plan de salvación. Es escritural, ¿sí? Si dije algo mal, es preparación escritural, ¿sí? Exponer con claridad y sencillez el plan de salvación. Para ello se exige un control total de todos los textos bíblicos que involucran dicho plan. La forma de presentar el plan de salvación varía, de manera que existen algunos ejemplos como el camino a los romanos, como el camino de Juan, como las 4 leyes espirituales y más, hermanos, tratados, ¿verdad? Usted a veces le conoce como folletería, ¿verdad? En la cual se explica el plan de salvación a través de porciones bíblicas para que la persona pueda entregar su vida al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la preparación escritural es poder tener, hermanos, en mente y en corazón los textos bíblicos que puedan, de esta forma, ayudar a una persona a acercarse a la voluntad de Dios, que es Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos siempre, diríamos de manera coloquial, machetear, ¿verdad?, los textos bíblicos y tenerlos a la mano. Hermanos, en experiencias, a veces, en experiencia personal, me ha correspondido a veces guiar a una persona llevándolo al plan de salvación con versículos aprendidos de memoria, a veces sin Biblia. Me ha tocado, hermanos, exponer el plan de salvación a una persona. Entonces, por eso es importante nuestra preparación escritural, ¿sí? Para que de esta manera usted tenga los versículos en la mente y en el corazón. Imagínese si aquella persona es vital que usted le hable del Señor Jesucristo y en ese momento quizás a lo mejor usted no tiene una Biblia a la mano, la va a dejar que se vaya, la va a dejar que se muera o no sé, ¿verdad? A lo mejor es un punto crucial y no le va a usted exponer el plan de salvación porque usted no se sabe los versículos de memoria. Sería una verdadera pena, ¿no? Sería algo lamentable que se fuera sin Cristo, sin Dios y sin esperanza únicamente porque yo no me preparé escrituralmente para presentarle el plan de salvación. ¿No es así? Ujú. Considérelo de esta manera. Bien, también dentro de lo que viene siendo esta preparación escritural es expresarse bien frente a la persona también. O sea, nutrir y corregir nuestro léxico a la luz de buenas fuentes, ocupándonos en sustituir las expresiones del lenguaje vulgar por las de un lenguaje pues más culto, ¿verdad? Más adecuado. Ejemplos de expresiones comunes incorrectas es, por ejemplo, a veces dicen por ahí, ¿en qué se diferencia? Cuando es, ¿en qué se diferencia? Por ejemplo, algunas palabras, ¿verdad? O a lo mejor a veces utilizamos la palabra fuistes y lo correcto es fuiste, ¿verdad? O alguna otra, ¿verdad? Que a lo mejor utilizamos, pero pues es de manera incorrecta. No O podemos algo, quedarnos, ¿perdón? Podemos decir también, digan, aiga, que una Ah, palabra también que pues no, tiene razón, hermana, la palabra haya es haya, ¿verdad? Lo sí es correcto. haya. No podemos quedarnos en la ignorancia de decir así hablo y qué, ¿no?
Podemos No, mejorar nuestro léxico cultivando el hábito de la lectura pues de buenos libros, principalmente la palabra de Dios. ¿Cuánto nos ayuda, hermanos, la palabra de Dios? Y leyendo sí, párrafos en voz alta y en especial, pues, textos, ¿verdad? De la palabra de Dios. De esta manera, para poder expresarnos bien frente a las personas, ¿no es así? sí, Otro aspecto de la preparación escritural también es ampliar nuestros conocimientos en cultura general, siendo autodidactas, hermanos, ¿sí? No es indispensable para aconsejar, pero es muy útil, ¿verdad? Es recomendable, pues nos da una base para ayudar a toda clase de personas y poder entablar, pues, plática con ellas. Cuán importante es saber y eh, ampliando nuestros conocimientos, ¿verdad? De cultura general, a veces eso nos abre, ¿verdad? La oportunidad de hablar quizás a lo mejor de lo que viene siendo su profesión o hablando acerca de pues las noticias, ¿verdad? Que hay en boga en ese momento o algunas otras cosas en relación a lo que pudiera ser de interés común para poder entablar una plática con las personas. Otra sería ampliar sus conocimientos bíblicos sobre, por ejemplo, sobre todo las doctrinas principales, ¿verdad? Por ejemplo, un consejero pues debe de considerar pues también tener el siguiente curso que viene siendo el curso de fundamentos. Esperamos en, en algún momento también tener nuestro curso de fundamentos, hermanos, para seguir adelante aprendiendo más y reafirmando, ¿verdad?, las doctrinas principales de la palabra de Dios y temas bíblicos eh, importantes, ¿verdad? O candentes se le dice en el momento, ¿verdad? Así podemos ayudar mejor también a los aconsejados. Esto es dentro de lo que viene siendo la preparación escritural, hermanos. Pero también debe de existir una preparación emocional. ¿Qué es esto de la preparación emocional? Bueno, pedirle al Señor la libertad para hablar, ¿no es así? A veces eh, no queremos, a veces no nos sentimos eh, competentes, a veces sentimos temor, ¿verdad?, en enfrentar a las personas porque no las conocemos y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero cuán importante es nuestra preparación emocional para hablar con libertad, con confianza, con seguridad, con valor, con determinación y autocontrol. Pero todo esto, hermanos, viene a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de poner verdad en nuestra boca las palabras que usted tiene que decir en su momento. Pero también es importante que todas esas emociones, pues usted las pueda llevar, ¿verdad?, al Señor para que Él le permita ese control para hacerlo de una manera adecuada en el momento en el cual usted está aconsejando a aquella persona. Veamos un versículo relacionado con esto, ahí en Hechos 4:29 al 31, repito, Hechos 4:29 al 31, y quien lo tenga, pues que lo lea, por favor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo abren tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué les permitió que estas personas, estos creyentes, hablaran con denuedo la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Es correcto, el Espíritu Santo. Ellos oraron, ¿verdad? Oraron para que el Señor pudiera concederles a ellos ese denuedo. Y dice aquí que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuán importante es la llenura del Espíritu Santo. Esto es decir, el control, ¿verdad?, que ejerce cuando nosotros le cedemos a Él. Precisamente eso, ¿verdad? Nuestra vida al Señor para que Él haga con nosotros esos instrumentos importantes en el momento tan crucial, no solamente en la consejería, sino en cualquier otro, diríamos nosotros, en cualquier otra situación en la cual nos enfrentemos, ¿verdad? Hechos 4, 29.
es la preparación entonces emocional. Pero también, hermanos, necesitamos también la preparación física. ¿Cómo? Bueno, pues hay que cuidarnos, ¿verdad? Nuestra salud en general. Cuán importante es que podamos nosotros aconsejar a una persona, pero pues estar nosotros sanos, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Bueno, porque a veces, pues, resulta, imagínense, que llega el 18, el 19 y el 20, y resulta que esos días a lo mejor nos da una gripa, una fuerte gripe, ¿no? ¿Qué va a suceder entonces a la labor de consejería? Pues no sería correcto. Estamos así enfermos. Pues más bien sí, no se podría realizar la labor, ¿no? ¿Por qué? Porque seríamos también, en este caso, pues un foco de infección para la persona. Entonces, roguémosle al Señor para que también de manera física el Señor pueda darnos la salud, de tal manera que estemos en ese momento, pues, lo mejor dispuestos posible para realizar, ¿verdad? Nuestra labor. ¿Qué más? Hay otro inciso ahí, el inciso F, la apariencia personal. La apariencia personal, dice aquí, no hay una segunda oportunidad de hacer una primera impresión. Es decir, si la persona nos ve desaliñados, si nos ve todos, pues, mal, ¿cómo se dice? Con las ropas Mal sucias. vestidos, exactamente, entonces pues va a existir una mala impresión, una falta de confianza, ¿verdad?, de la persona hacia quien le está aconsejando. En cuanto al cuerpo, dice aquí, elimines el mal aliento, el olor corporal, también use con discreción lociones, desodorantes o perfumes. A las damas dice aquí que sean cuidadosas con el maquillaje, a los varones el cabello bien arreglado y peinado o bigote cortado. Son algunas sugerencias, hermanos. En cuanto a ropa, pues, sencilla pero limpia y arreglada, ¿verdad? Esto dice que infunde y comunica respeto, ¿verdad?, hacia la otra persona. Calzado limpio, pues algunos, dice, adornos con recato, cosas así, ¿verdad?, que pues deben de pues dar una buena impresión, ¿verdad?, a las personas con un buen testimonio, hermanos. ¿Hay algún comentario respecto a todo esto? ¿Todo bien, hermanos? Sí, sí. Perfecto, muy bien. Continuamos con la última parte para el día de hoy, y que viene siendo, hermanos, los procedimientos previos o anteriores al momento de aconsejar, ¿sí? Los procedimientos previos anteriores al momento de aconsejar. ¿Cuáles son estos procedimientos? Bueno, siempre en una empresa puede haber y debe haber procesos, ¿verdad?, que seguir. En el caso de la consejería, pues también para nosotros, en primer lugar, esté listo al tiempo de la ¿qué? Consejería. ¿Sí? De la invitación primero, ¿verdad? Es decir, en el momento en el cual usted detecta que el predicador ya está por terminar y extiende la invitación, usted ya necesita estar listo, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder acercarse quizás a lo mejor a lo que viene siendo aquella persona que se va a pasar, o bueno, que va a pasar al frente, o que va a levantar la mano, o que van a orar por ella, no lo sé, ¿verdad? De acuerdo a lo que viene siendo el estilo, ¿verdad?, del predicador, del expositor, para poder lanzar la invitación, ¿verdad? Para la salvación de aquella persona. También en el inciso B, dice aquí, las siguientes características deben dejarse ver al acercarse el consejero al interesado. ¿Qué características debemos nosotros de considerar? Bueno, en primer lugar, que viene siendo la cortesía cristiana. Debemos ser lo más amables o corteses posible
a la persona a la cual nos estamos acercando, ¿sí? Filipenses 2:3 y Filipenses 4:5. ¿Qué nos dice la Biblia? Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Entonces aquí está hablando de la humildad, ¿verdad? Cómo acercarnos, ¿verdad? Habla de la cortesía cristiana. ¿Y Filipenses 4:5? Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén, hermana. Entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses? Que seamos Sean gentiles. gentiles, Que seamos gentiles, ¿verdad? ¿Qué es ser gentil? Con todos los hombres. ser amable, ser educado, Sí, ¿Verdad? ¿Cuán importante es entonces circunstancia. dirigirnos de esa manera al nuevo creyente o a quien es candidato a ser nuevo creyente? ¿Está bien? así es. Ujú. Sigamos adelante. Punto número 2. El gozo y el contentamiento demostrados por una sonrisa y moderados por la solemnidad del momento. Otra vez, lo repito. El gozo y el contentamiento demostrados por una sonrisa y moderados por la solemnidad del momento. ¿A qué se referirá esto, hermanos? Pues debemos estar contentos y una sonrisa es muy buena, pero no ponernos a reír a carcajadas o de una manera escandalosa, creo yo. Claro, hermana. Y es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues primero estamos reflejando algo que estamos deseando que una persona haga, que es una decisión por el Señor Jesucristo, ¿no? Y dice la Sí, Biblia de cierto que habrá más gozo en el cielo, ¿por qué? Un pecador que se por un Por un Por un pecador que se pecador que se arrepiente. arrepiente, ¿verdad? Entonces, eso genera en nosotros ese gozo o ese contentamiento y lo estamos demostrando con una sonrisa, ¿verdad? Pero no nos vamos a poner a bromear con la persona, por supuesto, ¿verdad? Sino que dice aquí que mantengamos, sí, ese gozo, pero también esa moderación por lo que viene siendo la solemnidad del momento. ¿Qué es la solemnidad del momento? Pues viene siendo pues el tiempo de la decisión tan importante que esta persona está haciendo y que merece, hermanos, entonces nuestro respeto, ¿verdad? En ese sentido. Entonces es algo importante poder considerar también en estas características. 3. Un interés verdadero en la persona y en sus necesidades. El consejero debe hacer que el interesado se sienta como la persona dice aquí, más importante en el mundo. importante en el Y mundo. luego dice adelante, ¿no lo es para Dios? Yo le pondría, ¿acaso no lo es para Dios? Claro que sí lo es. Por supuesto que sí. Entonces, cuán importante es tener un interés verdadero o genuino, ¿verdad? En la persona y sus necesidades. Si es importante para Dios, debería ser importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, Claro. hay que considerarlo de esa manera cuando nos acercamos a la persona. Y también punto número 4 dice aquí, presentarse por nombre antes de establecer esa conversación. Cuán importante es que la persona pues sepa con quién está hablando, ¿no? Y Sí, usted también, primero dele su nombre y después espere que él le pueda dar su nombre para que de esta manera pues haya establecida una conversación pues con gente identificada, ¿verdad? Para que de esa manera pues haya pues ese proceso de lo que viene siendo la consejería en adelante. Bien, sigamos adelante. Punto, inciso Sí. D. No tolere de, interrupciones. Bueno, externo. falta un inciso, discúlpenme. Falta el inciso C, si se dan cuenta. No lo tengo.
Por ahí Ujú. no lo puse, o sea, lo omití, discúlpenme, pero se los voy a leer, por favor. Dice el inciso C, elimine toda preocupación del aconsejado. Vea que no haya dejado ninguna pertenencia personal en su lugar y asegúrele que no perderá su transporte a su casa. Eso es importante, porque son son las cosas que a veces la persona cuando está ahí en el cuarto de consejería o en el espacio para consejería, comienza a pensar, ¿verdad? Comienza a preocuparle algo. Entonces, hay que tratar de darle confianza y decirle, no nos vamos a tardar mucho, usted no se preocupe, no va a perder, vamos a tratar de ser, Breves. pues, breves, vamos a tratar de ser concisos en lo que viene siendo esto, de tal manera que usted no se sienta mal, o no se sienta preocupada, ¿verdad? Ujú. Ese es el inciso C. El D, dice aquí, no tolere interrupciones externas. Eso también es importante y dice aquí, termínelas, pero en una forma, ¿qué? Cortés, Cortés, pero firme. ¿sí? No vaya a salir y diga, cállense, o algo así, ¿no? No sería lo correcto porque usted entonces estaría pues dando una mala impresión a aquella persona, ¿no? Va a decir, Sí. ah, caray, ¿cómo es el carácter de este cristiano que está tratando de darme consejos y no los toma él? Entonces, dice aquí, termínelas o termine aquella interrupción en una forma cortés pero firme, ¿sí? Entonces, con amabilidad le dice a lo mejor a aquel niño que está por ahí cerca o a aquella persona que está por ahí a lo mejor haciendo un ruido, pues hermano, estamos en labor de consejería, este, si fueran tan amables de a lo mejor de retirarse o de hacerse un poquito más para allá, o no lo sé, ¿verdad? Dependiendo de lo que viene siendo la circunstancia, pero dice aquí, termínenlas de una forma cortés, pero firme, Ujú. ¿sí? Sigamos adelante, el inciso E, dice ahí, al no estar disponible un cuarto especial en donde aconsejar, debe buscar algún lugar, dice aquí, lo más libre posible de distracciones para hablar, procurando sentar al interesado en una posición donde sea distraído menos. Si ustedes se dan cuenta, en algunas ocasiones, pues he tenido que retirarme un poco, ¿verdad, hermanos? Ustedes lo han visto. Quizás a lo mejor no tenemos una sala especial de consejería, ¿verdad? Pero tratamos de alguna manera de poder hacernos a un lado, poder quitar algún tipo de distracción y poder concretarnos, ¿verdad?, en atender la situación de alguna persona para poder realizar la consejería. Debemos hacer eso, ¿verdad? De alguna manera, pero pues dice aquí, lo más adecuado o lo más correcto sería pues poder tener un lugar especial para aconsejar a la persona, ¿verdad? Bien, inciso F. Un esfuerzo debe hacerse para aconsejar a una persona del mismo sexo y de la misma edad o de una edad más joven. Esto es una sugerencia, una recomendación muy buena, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo que debe hacerse para aconsejar a una persona, principalmente del mismo sexo, de la misma edad o de una edad más joven. En algunos lugares, en algunas ocasiones sí se puede, hermanos, ¿sí? Pero en otras quizás a lo mejor no. De hecho, por ejemplo, la labor pastoral generalmente a veces se hace de manera indistinta, la podemos hacer a veces hacia damas o hacia caballeros, pero de preferencia siempre se debe de hacer hacia el mismo sexo, ¿verdad? Si es en caso, por ejemplo, de eh, consejería para una dama, lo, lo recomendable sería que pudiera estar, en este caso, mi esposa, ¿verdad? O la esposa del pastor, en este caso, para poder realizarla o en su defecto, pues realizarla también la esposa del pastor, porque es del mismo sexo, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Y también de la edad, pues a veces, este,
en algunos lugares se puede, porque hay consejeros que son jóvenes, ¿verdad? Y que pueden identificarse más bien con personas de su mismo edad, quizás, o dice aquí, o de una edad más joven. En el caso de nosotros, pues también lo podemos hacer con gente más joven, pero no al revés, ¿verdad? Son pequeños consejos o recomendaciones que se deben de considerar dentro de lo que viene siendo la labor de consejería. Sigamos adelante. En el inciso G, tener listo también. Es importante tener listo el material que se necesita para aconsejar. ¿Qué tipo de materiales se puede utilizar, hermanos? Bueno, Biblia o Nuevo Testamento, ¿sí? Un folleto del plan de salvación, la tarjeta de decisión, ¿verdad? Donde vamos a apuntar, ¿qué? Los datos de aquella persona, ¿verdad? Son bien importantes, hermanos, los datos de la persona, sobre todo el nombre, ¿qué más? Dirección, Dirección, Teléfono, ¿sí? Sobre todo eso, ¿verdad? Nombre, dirección, teléfono La y fecha de- la fecha también y quizás a lo mejor el tipo de decisión que hizo, sobre todo estamos hablando de la seguridad de salvación, pues a ponerle ahí, ¿verdad? Aceptó a Cristo el día fulano de tal en esta fecha, ¿no? Dice aquí, en nuestra iglesia los integrantes del Ministerio de Formación de Discípulos se encargan de preparar y proporcionar este material. Se le entregará al pasar al cuarto de consejo. Entonces, pues es importante que nosotros también tengamos algo preparado y listo para estas decisiones. Nosotros, hermanos, en este caso nos encargaremos de poder tener dicho material para que se pueda realizar esta labor de consejería, tener el material listo. Bien, el inciso H, habiéndose ya presentado y habiendo aprendido el nombre del interesado, usando la forma más cortés o más aceptable para hablarle, o sea, es decir, de usted, de tú, señor o por su nombre, ¿verdad? Ya está listo para poder, dice aquí, para poder echar la red. Entonces, todo esto, hermanos, son parte de los procedimientos previos, ¿verdad? Tener considerado todo esto para el momento en el cual invirtamos nuestro tiempo en la labor de consejería. Ahora, a veces hay algunas preguntas en relación a lo que viene siendo la labor de consejería. Generalmente, hermanos, estamos invirtiendo en la labor de consejería, no es de 5 minutos, ¿eh? La labor de consejería en 5 minutos usted no le presenta el plan de salvación, apenas está investigando en 5 minutos cómo se llama, se está presentando y está conociendo a veces solamente el principio de lo que viene siendo. Entonces, una labor de consejería implicaría, si es rápida, quizás a lo mejor unos 20 minutos, pero de 20 minutos en adelante, hermanos, estamos hablando de esa labor de consejería para seguridad de salvación. Hay gente que a lo mejor ya está lista y que únicamente necesita que la persona le guíe, ¿verdad? Y le confirme en la fe del Señor Jesucristo. Quizás a lo mejor sí se puede llevar usted algunos 20 minutos, pero de ahí en adelante. Bien, pues esto es, hermanos, a grandes rasgos lo que viene representando los primeros puntos importantes dentro de lo que viene siendo la labor de consejería. Ya en el siguiente domingo vamos a ir avanzando ya dentro de lo que viene siendo ya la labor, ¿verdad? Pues de lo que viene siendo la consejería de lleno, ¿verdad? En la labor del aconsejamiento, hermanos. No sé si tengan alguna duda respecto a esto, algún comentario también, con toda confianza, hermanos, antes de poder concluir nuestra primera parte de este curso. ¿Habrá algo que quieran añadir, agregar?
No. Muy bien, pues solamente me resta, hermanos, darle las gracias a ustedes por su atención. Sigamos orando, como quisiéramos, ¿verdad?, que más hermanos, o en realidad toda la misión, ¿verdad?, se involucrara. A veces desconocemos las razones por las cuales, pues, no todos nuestros hermanos prestan, ¿verdad?, la debida importancia a cursos tan básicos como estos. Nosotros quisiéramos de verdad descansar en este tipo de labor de consejería. Quisiéramos descansar en hermanos, ¿verdad?, que pudieran hacer esta labor y otras más, ¿verdad?, para poder dedicarnos nosotros a otro tipo de labores, quizás a lo mejor un poquito más complicadas, como lo es a veces el poder edificar a los hermanos más avanzados, ¿verdad?, con lo que vienen siendo algunos otros cursos. Sin embargo, pues no siempre es así, hermanos. Deseamos y deseamos y oramos al Señor, ¿verdad?, que pues que la misión Filadelfia se pueda concientizar de la necesidad de seguir adelante en el sentido de lo que viene siendo el servicio y la labor tan básica, ¿verdad?, como lo viene siendo esta, tanto de evangelismo como de consejería, como de discipulado. Sigamos orando por cada uno de nuestros hermanos y que Dios ponga, ¿verdad?, ese deseo vehemente de servir, ¿verdad?, a los santos para la obra del ministerio. Terminaremos con una oración. Le voy a pedir a nuestra hermana Ángeles si fuera tan amable de orar. Sí, hermano, con gusto. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que nos edifica, Señor, que nos enseña primeramente, Señor, a obedecerte a ti, primeramente, Señor, a obedecer lo que tú nos has encomendado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sabemos, Señor, que pues no podemos ir por todo el mundo, Señor, pero en nuestro entorno, en nuestro alrededor, Señor, danos, Señor, ese denuedo, danos ese valor para ser obedientes a tu palabra, Señor, para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Bendito Dios, te rogamos, Padre, que por medio de tu siervo tú sigas capacitándonos, bendito Dios, para ser mejores obreros y obreras, bendito Dios, para usar tu palabra con denuedo conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a ser valientes, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser de buen testimonio, sobre todo, Señor, para todos aquellos que no te conocen, Señor. Te rogamos por cada uno de mis hermanos que estuvimos aquí presentes, pero también, Señor, por los que no han estado, Señor, que tú pongas ese deseo en sus corazones, esa necesidad de aprender más y más de tu palabra, de capacitarnos, bendito Dios, para tu obra, porque para eso tú nos has llamado, bendito Dios, Señor. Te rogamos por todos nuestros hermanos que la próxima enseñanza, Señor, seamos más, bendito Dios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas Gracias, gracias, hermana. hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Gracias. Pastor. Muchas gracias, hermano. Igualmente. Hasta pronto, que descansen, hermanos. Gracias. Igualmente. Nos vemos al rato, hermanas. Sí. Ah, es cierto. Hasta luego.